Hola chicos, espero que estén muy bien, al igual que sus familias. En esta segunda clase vamos a seguir trabajando con la unidad número uno, pero nuestro objetivo es poder trabajar con el contenido de potencias de base racional y exponente entero. A eso es lo que queremos llegar, ¿ya? Espero que esta explicación en estos videos puedas ir complementando tu aprendizaje y trabajo previo. Entonces comenzaremos con el contenido potencias. Este contenido se comenzó a trabajar en la guía número 7, ¿ya? Y abarca solamente los contenidos de la guía número 7. Vamos a trabajar con la definición. ¿Qué dice la definición de potencia? Dice lo siguiente: una potencia corresponde a una multiplicación reiterada de términos o números iguales. Los números que se multiplican de forma reiterada es la base y el exponente indica cuántas veces se multiplica la base por sí misma, como se muestra a continuación en su forma general. Acá nosotros tenemos que a elevado a n va a ser igual a multiplicar la base, que es a, n veces por sí misma. Entonces va a quedar A por A por A por A n veces, ¿cierto? Donde mi A es la base y n es el exponente. Recuerden que el exponente me indica las veces que se multiplica la base por sí misma. A ver, para comenzar con este contenido trabajaremos con base y exponente entero. Nosotros queremos llegar a tener base racional y exponente entero. Pero para eso vamos a hacer una introducción en este video, y en el próximo video entonces vamos a trabajar con base racional y exponente entero, ¿ya? La idea es que ustedes tengan como una claridad primero con un conjunto un poco más pequeño, ¿ya? Vamos a comenzar entonces con base y exponente entero, y luego en el próximo video vamos a aumentar el conjunto numérico, ¿ya? Y eso pertenecería a la guía número 8. Vamos a ver ejemplos donde vamos a explicar simplemente la definición de potencia, cómo se aplica, cómo se resuelve una potencia. Ejemplo número 1. Tenemos 2 elevado a 4. En este caso, el 4 es el exponente y el 2 es la base. ¿Y qué me está indicando? Me está indicando que yo voy a multiplicar el 2 4 veces por sí mismo. Es decir, yo voy a multiplicar 2 por 2 por 2 por 2. De la siguiente forma. Sabemos que si yo multiplico 2 por 2 me da 4, 4 por 2 me da 8 y 8 por 2 me da 16. Eso es, así de simple es aplicar la definición de potencia. Entonces el exponente me indica las veces que yo multiplico la base por sí mismo. Es una multiplicación reiterada de términos, como dice ahí en la definición. Aquí donde la base es 2 y el exponente es 4. Veamos otro ejemplo. A continuación tenemos menos 3 elevado a 2. Es decir, me está indicando que el exponente me está diciendo que yo voy a multiplicar la base menos 3 dos veces por sí misma. Es decir, me va a quedar menos 3 por menos 3, como se muestra a continuación. Y yo sé que si yo multiplico dos números negativos, multiplicación de negativo con negativo me va a dar positivo, y si yo multiplico 3 por 3 me da 9, donde la base es menos 3 y el exponente es 2. Eso sería entonces con respecto a la definición de potencias. Seguimos. Ahora veremos el siguiente concepto. Signo de una potencia de base negativa. Una potencia cuya base es un número entero negativo dará como resultado un número positivo si el exponente es par, y dará como resultado un número negativo si el exponente es impar. A ver, veremos a continuación la representación simbólica de esta relación. Se tiene lo siguiente: dice que si A pertenece a los enteros negativos, considerando que A es la base, y n pertenece a los naturales, sabiendo que n es el exponente, se cumple lo siguiente. Recuerden que los naturales son los números del 1 al infinito positivo, y aquí estamos considerando solamente los enteros negativos, ¿ya? Se va a cumplir lo siguiente, chicos. Miren, si A es menor que 0, como dice acá, signo de una potencia de base negativa, vamos a considerar la base menor que 0, es decir, negativa. Entonces van a existir dos casos: que si mi exponente de la potencia
es un número par, el resultado de esa potencia siempre va a ser un resultado positivo. En cambio, si el exponente de mi potencia es un número impar, el resultado de esta potencia siempre va a ser un número negativo. Así de simple. Ya vamos a ver dos ejemplos, o sea, vamos a ver varios ejemplos en realidad, pero vamos a comenzar con dos y luego después vamos a hacer dos más que son unos ejemplos clásicos de este concepto. Comenzamos. Ejemplo número 1. Si yo tengo menos 2 elevado a 4, tengo una base que es un número entero negativo y mi exponente en este caso es par, ¿cierto? El 4, ¿qué me va a indicar? Me indica la cantidad de veces que yo debo multiplicar la base por sí misma, ¿cierto? En este caso me está diciendo que yo multiplique el menos 2 4 veces. Entonces voy a multiplicar menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2, ¿cierto? Que me queda de la siguiente forma. ¿Cómo yo resuelvo esta potencia? Yo lo primero que hago es ver el signo de la potencia. Si yo multiplico negativo con negativo me da positivo, positivo con negativo me da negativo y negativo con negativo me da positivo. Y ahí me da positivo, me da más, ¿cierto? Y luego resuelvo la potencia, la multiplicación de estos números, que sería 2 por 2, 4, 4 por 2, 8 y 8 por 2, 16. Y ahí me queda más 16 o 16 positivo. Entonces, como mi exponente en este caso era par y mi base era negativa, el resultado siempre va a ser un número positivo, que es lo que dice acá. Va a ser positivo si el exponente es par. Veamos otro ejemplo. Si yo tengo menos 2 elevado a 5, en este caso el 5 es un número impar, ¿cierto? Según la regla que tenemos acá, al ser impar el resultado tiene que ser negativo, ¿cierto? Veamos si se cumple la regla. En este caso, como es 5, me está indicando que el menos 2 se va a multiplicar 5 veces por sí mismo, como se muestra a continuación. Entonces voy a tener menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2 y por menos 2, ¿cierto? Entonces vemos el signo del resultado final. Negativo con negativo me da positivo, positivo con negativo me da negativo, negativo con negativo me da positivo y positivo con negativo me da negativo. Ahí está el menos. Y luego desarrollo la multiplicación. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32. Entonces me da menos 32 o 32 negativo. Y ahí se cumple que cada vez que mi base sea un número entero negativo y mi exponente sea impar, el resultado final va a ser negativo. Y se cumplió lo que dice acá. ¿Ya? Entonces a continuación vamos a ver dos ejemplos clásicos, ¿ya? Para trabajar el tema del signo de una potencia de base negativa, que es el siguiente. Miren. Tercer ejemplo, entonces tengo menos 1 elevado a 12. Sabemos que menos 1 es un número súper fácil de trabajar, pero está elevado a 12, o sea, es decir, está elevado a un número que es bastante grande, pero fijémonos en este caso que 12 es un número par. Si seguimos la regla, al ser par el resultado va a ser positivo. Entonces, en este caso, yo me voy a ahorrar el paso de estar multiplicando el menos 1 12 veces, porque no voy a estar anotando menos 1 por menos 1 por menos 1 12 veces, que es muy extenso, ¿cierto? Entonces, en este caso, inmediatamente ya sé el signo de la potencia, que es positivo, y luego me queda multiplicar el 1 12 veces. 1 por 1, 1, 1 por 1, 1, 1 por 1. Y así, si yo sigo sucesivamente, sabemos que va a ser 1, ¿cierto? Entonces me va a quedar así. Me va a quedar, por la regla, me va a quedar que como es un exponente par, el resultado va a ser positivo. Y al multiplicar el 1 12 veces por sí mismo me da 1. Pero ustedes saben que en matemática no se usa el signo más adelante, entonces me queda solamente 1. Exponente par, resultado positivo. Y para finalizar, vamos a tener menos 1, pero elevado a 17. 17 sabemos que es un exponente impar. Pues como es impar, el resultado me tiene que dar negativo, ¿ya? Entonces en este caso vamos a hacer lo mismo. Como ya sabemos y conocemos la regla, como es negativo,
la base y el exponente es impar, el resultado sabemos que ya es negativo, ¿cierto? Me va a quedar así. Me va a quedar negativo. Y el 1 es de la multiplicación del 1 multiplicado 17 veces por sí mismo. 1 por 1, 1, 1 por 1, 1, 17 veces. Y ahí me da menos 1. Entonces, exponente impar, resultado negativo. Y eso sería este concepto tan importante dentro de las potencias. Continuamos. Ahora veremos algo que es muy importante y es un error que cometen bastante los estudiantes. ¿Ya? Para ello debemos tener en cuenta lo siguiente. Bien, vamos a ver la siguiente expresión que dice lo siguiente. Dice menos a elevado a n no siempre va a ser igual a menos a entre paréntesis elevado a n. Aquí tenemos un uso de paréntesis en este lado y en el de acá no tenemos paréntesis. ¿Ya? Entonces, la idea es que en este caso ustedes vean la diferencia que hay. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo numérico para que lo puedan entender mejor. Ejemplo, si yo tengo menos 3 elevado a 2, va a ser distinto a menos 3 entre paréntesis elevado a 2. A ver, ¿cómo lo vamos a comprobar? Vamos a resolver esta potencia y luego vamos a resolver esta potencia y se van a dar cuenta que es totalmente distinto, que nos dan signos distintos en el resultado. Miren, comencemos con menos 3 elevado a 2. Si yo tengo menos 3 elevado a 2, esto se desarrolla de la siguiente forma. Yo voy a anotar el menos, lo voy a anotar, y luego voy a desarrollar esta potencia que está acá, porque me está diciendo que el 2 va a elevar al 3 solamente. El 2 está encima del 3, no está encima del menos 3, disculpen. Ya entonces yo anoto el menos, me olvido de ese menos y luego desarrollo la potencia. ¿Cuánto es 3 elevado a 2? Es 3 por 3, ¿cierto? 3 por 3. Entonces lo que hago yo ahora es multiplicar menos 3 por 3. ¿Cuánto es la multiplicación de un negativo por un positivo? Es negativo. Y si yo multiplico 3 por 3, me da 9. Entonces el resultado de menos 3 elevado a 2 es igual a menos 9. Ahora, si nosotros analizamos la otra expresión, que es menos 3, todo eso elevado a 2, me queda de la siguiente manera. Ahora el 2 está encima de el menos 3 completo, porque está entre paréntesis. Entonces esta expresión quiere decir que yo el 3 lo voy a multiplicar dos veces por sí mismo. Entonces voy a multiplicar menos 3 por menos 3. Entonces yo voy a multiplicar negativo con negativo, que me va a dar positivo, y 3 por 3, que me da 9. Entonces claramente nosotros podemos ver acá que menos 9 es distinto de 9. Por lo tanto, menos a elevado a n no siempre va a ser igual a menos a, todo eso entre paréntesis elevado a n. Tienen que tener mucha precaución con el tema de los paréntesis y esto es un error que cometen bastante. Hay muchos que esta potencia la desarrollan al igual que esta y no es lo mismo. Aquí no tengo paréntesis y acá sí tengo paréntesis, ¿ya? Para que lo tengan considerado para los diversos ejercicios que salen en matemática, ¿ya? Seguimos. A continuación veremos el último concepto que se considera en la guía número 7, que dice lo siguiente. Cuando el exponente de una potencia es 0, su resultado es 1 siempre que la base de la potencia no sea 0. Simbólicamente quiere decir lo siguiente, que si a pertenece a los enteros menos el 0, considerando la a como la base, ¿cierto? Entonces a elevado a 0 siempre me va a dar 1. ¿Qué quiere decir, chiquillo, esta expresión z menos 0? Se lo anoté acá, a ver. Dice que z menos 0 significa que se considera el conjunto de los números enteros, pero menos el 0, ¿ya? En resumen, cualquier número elevado a 0 que sea distinto de 0 es 1. A ver, eso es súper importante, porque esta propiedad será válida dejando el 0 fuera. No se va a considerar jamás la base como 0. O sea, la base puede ser 0, pero no para esta propiedad, ¿ya? Porque 0 elevado a 0 no está definido en matemáticas, ¿ya? Vamos a ver unos ejemplos. Entonces, es súper sencilla esta propiedad. Simplemente tienen que
saber aplicarla y recordarla. Ya, entonces, primer ejemplo, dice 2 elevado a 0. Entonces, ¿qué dice la propiedad? Que cualquier número elevado a 0 que sea distinto de 0 es 1. Entonces, si yo tengo 2 elevado a 0, su resultado inmediatamente nosotros vamos a ver que es 1. Lo mismo ocurre con cualquier número, tipo da lo mismo si la base es negativa o positiva. Lo único que me importa es que si tengo un número y lo elevo a 0, me va a dar 1. Entonces, tan simple como decir que todo número elevado a 0, pero que la base sea distinta de 0, me va a dar como resultado 1. Eso es todo. Eso sería todo entonces el resumen o repaso de lo que acabamos de trabajar en la guía número 7. Chiquillos, muchas gracias por su participación. Cuídense mucho y mucho éxito y cariños. Saludos a sus familias.